versión en línea, ya que de acuerdo al tamaño de su teléfono, pues a veces hay que andar brincando entre ventana y ventana, pero los comandos en sí son los mismos. Tendrá algunas limitaciones porque no he trabajado yo Simulink, pero lo que es MATLAB, sin problema, ¿no? Y vamos a hacer la Sí. prueba, vamos a hacer la prueba todos, quienes puedan y tengan acceso en línea por medio de la aplicación, verifíquenla. Quienes tengan la opción de escritorio, también verifiquen, nada más tengan paciencia porque la versión de MATLAB, de acuerdo a su plataforma, puede tener un retardo en términos de abrirla, de abrir dicha aplicación. Y creo que nada, es todo, ¿no? Entonces de ahí, ténganle paciencia, dependiendo también la máquina, el sistema operativo con el que estén trabajando, puede tardar en un tiempo bastante aceptable, como 30 segundos, o un tiempo, digamos, ya un poquito tardío, hasta de 2 minutos. Entonces también tengan mucho cuidado en poder darle solamente un clic para poderlo abrir, porque si tarda en responder y le dan varios clics, les puede abrir más de una sesión de MATLAB. Y si se tarda por lo menos en abrir una, imagínense, 2, 3, van a tardar un poquito más. Ok, la pregunta obligada. ¿Todos tienen conocimiento de MATLAB? No mucho, profe. No, yo casi no. Casi no. Se puede decir que no al 100, ¿verdad? Lo básico. No. Sí, claro. Nadie podría sustentar que conoce MATLAB al 100%. Es una plataforma bastante gigante. Y muchas de estas ni siquiera las tenemos consideradas dentro de las toolbooks. Entonces, estos toolbooks, de alguna manera, a veces se descontinúan o pertenecen exclusivamente a ciertas áreas. Entonces, MATLAB fue diseñado para el área de ingeniería, pero hay tanto para esquemas estadísticos como biológicos. Entonces, es aceptable que no sepamos todo, sino que al menos sí identificar la plataforma general y al menos los básicos comandos o mnemónicos para hacerlo funcionar. ¿De acuerdo? ¿Alguien en su vida ha tocado la plataforma de MATLAB? Pues tocarla así, ¿no? Como para hacer una que otra problema. Ok, operaciones básicas, estamos hablando entre sumas, restas y multiplicaciones. Yo creo que hasta ahí todo, ¿verdad? Pues es que yo recuerdo que un profesor nos lo llegó a medio comentar, Ajá. porque cuando llevábamos, creo que diseño de conjuntos, nos preguntó igual si habíamos manejado MATLAB. En ese entonces yo no había manejado absolutamente nada. Y medio nos enseñaba, bueno, nos mostraba cómo se hacía, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Ok. En mi caso, yo solo lo llegué a usar para algunos gráficos, unos sí, diagramas de Nichols y eso, pero lo básico ahora sí que no lo sé, nunca lo he usado para operaciones sencillas. Y nada más nos enseñó cómo a poner la función, los comandos y cómo sacar esos diagramas. Creo que fue en PLC, Ajá, algo así. en PLCs Pero es lo que han podido manejar. Hay un Edgar. curso, ¿no, profe? Hay un curso de MATLAB Fundamentas. Bueno, yo lo tomé y, bueno, el básico es uno que se llama MATLAB Ahora, que te lo da la propia plataforma, y uno que se llama MATLAB Fundamentas. Ok. Si pueden, utilícenlo. Bueno, tomen ese curso, es como de, ahí no me acuerdo, es unas horas, pero te da cómo crear vectores y matrices, y las operaciones también te las explica muy bien. Sí, claro. Ahora, ojo, ¿por qué se hace esta necesidad de poder hacer cursos o libros? Les comento, yo conozco la versión de MATLAB, la versión 3, que es el del año casi 98, y solamente cabía en un disco de 3,5. Entonces, era una plataforma bastante pequeña y era en sí su concepto, era un laboratorio de matrices, todo sustentado en Fortran.
Entonces, conforme fue avanzando la tecnología y los ambientes gráficos en Windows, con el 3.11, pues sin problema, empezaron a ambientarse más en Windows. Y la filosofía no cambió, eran procesamiento de laboratorio de matrices. Sin embargo, ya con las aportaciones de diversas áreas científicas, pues se fue haciendo un monstruo prácticamente. Y bueno, es muy complicado que te encuentres un libro que te diga de principio a fin todos los comandos que requieras. Esto solamente lo vas a poder aprender con la práctica. Y para esto, pues vamos a ver rápidamente que la plataforma MATLAB consiste en aspecto básico de una ventana principal. Y esa ventana principal, una estructura. Entonces, tenemos el menú de ambiente gráfico a través de nuestras pestañas. Tenemos un esquema en el cual se despliegan dichas ventanas y podemos observar el layout general de MATLAB. Entonces, aquí podemos abrir ventanas y ustedes configurar su layout. Puede ser que tengan ventanas para identificar la carpeta actual donde van a trabajar los archivos, que tengan la opción de la ventana del espacio de trabajo en donde se registran las variables temporales. Pueden tener la ventana de comandos activa, que es donde se ejecutan dichos comandos, o los editores, o incluso una ventana historial de comandos, en el cual les permite, por cualquier situación, que se les pudiera apagar la máquina, desconectar, etcétera, recuperar un registro de todas las acciones que estuvieron trabajando. Y eso es muy bueno porque a veces hay que estar repitiendo muchos comandos. Dentro de la ventana de comandos, que sería la principal, es donde nosotros podemos observar la ejecución de los mismos. Entonces, rápidamente hacemos un ejercicio, declaramos una variable, digo más bien, declaramos una constante 5 y en automático me da la impresión de dicha variable. Y en la ventana de comandos que tenemos del lado izquierdo, pues se genera dicha constante con diversas categorías. Puedo ver si es un tipo variable, si es un dato numérico, si es un dato de tipo carácter simbólico o binario, etcétera. De ahí puedo obtener una gran clasificación de elementos. Entonces, depende mucho de ustedes el querer practicar, ¿de acuerdo? Un poco la ventana. Ok, pueden generar. En la versión de MATLAB 5 no existía un software que permitiera generar variables simbólicas. Entonces, las versiones anteriores a 6, prácticamente toda era solución numérica. Después de las 6, empezó a haber un software que era Maple. Maple como software de procesamiento matemático con características, podía generar ecuaciones y por lo tanto elementos simbólicos. Esto nos permitía ya construir ecuaciones y resolverlos en forma diferencial o integral o combinarlos por medio de métodos numéricos para solucionar una ecuación diferencial ordinaria o parcial o métodos de integración numérica. Entonces esta parte nos ayuda bastante. En términos simbólicos, basta con señalar que quiero construir una variable simbólica y declarar que pues, dicha variable se va a llamar como nosotros gustemos. Así que al pedir dicha variable, me va a decir que tiene esa constitución como un carácter simbólico. Ahora bien, si yo quisiera generar una cantidad de variables simbólicas, pues lo tengo que especificar en plural. Y se observan en el espacio de trabajo, se generan dichas variables
simbólicas. Eso me permite entonces caracterizar ecuaciones o polinomios en las cuales se van a estar evaluando. Ojo, la ventana de comandos solamente es temporal. Significa que en el momento en el que se me apague la máquina, se vaya la energía o se corte la comunicación, pierdo toda configuración de datos. Por eso es que se ocupa un editor, y en el editor la puedo utilizar de dos tipos, como un algoritmo de rutina, la cual puedo estar llamando constantemente, o como una función en la cual puedo solucionar y llamar para poderlo expresar matemáticamente. Dentro del editor existe una variante que hasta la versión de MATLAB del año 18 no existía, que es este concepto de New Like a Script. Esta es una consola que permite generar variables simbólicas y observarlas simbólicamente, a diferencia de un script en el cual yo puedo generar mi código de algoritmos numéricos, pero no puedo ver o no puedo visualizar el modelo abstracto de mi variable simbólica. Entonces, sí existe una gran diferencia. La gran desventaja que puedo encontrar yo hasta el momento es que si trabajamos con editores de LineScript, corro el riesgo de poder consumir demasiados recursos de mi máquina. Bueno, de manera particular, yo trabajo en una máquina que tiene un procesador de 2 núcleos, o sea, es una máquina un poquito ya rezagada. En la mayoría, en la actualidad, yo creo que están trabajando con procesadores de más de 4 núcleos y quizá con una capacidad en RAM mayor a los 4 gigas. Eso permite entonces que sea un poquito más versátil, pero como requerimientos mínimos, sí deberíamos estar por encima de los 2 gigas procesamiento en RAM y este retardo que genera al procesar los elementos, pues considerando el tiempo y tener un poquito de paciencia, más que nada. Ahora, dentro de todo, pueden echar una revisada a la ayuda propia que te ofrece MATLAB. Entonces, lo primero que nos enseñan, o lo primero que les sugiero a ustedes, es que le den una revisada al aplicar el comando de ayuda. El comando de ayuda, en muchas de las ocasiones, cuando son máquinas de escritorio, se pueden dar cuenta que si les despliega toda la documentación, pero de no ser así, te dice que va a carecer de dicha documentación. Obviamente, la plataforma en línea, pues te va a mandar a la ayuda principal, en donde tú puedes entonces, con base a un tema, ver qué es lo que quieres realizar, desde conceptos básicos de operaciones aritméticas hasta gráficos o, en su caso, establecer arreglos en muchos aspectos. Obviamente te va a vincular también a otros elementos que a lo mejor para nosotros ahorita no son relevantes, pero aquí está todo el material. E incluso por ahí está muy escondido porque tiene una gran cantidad de temas que te dan ejemplos precisos de un tema en específico. Obviamente, estos ejemplos ya son de temas o aportaciones de investigadores como ejemplos en los cuales ustedes pueden hacer una revisión. Entonces, es darse una idea principal. Ahora bien, nosotros hasta el tema de ayer ya cubrimos lo que es parte de la unidad 3 en los primeros temas acerca de cómo poder posicionar, orientar un sistema de coordenadas con respecto a un marco fijo y a la vez hacer transformaciones mediante matrices de rotaciones que consideramos básicas porque se llevan a cabo respecto al marco de referencia. Esto nos permitió extender el tema a través de hablarlo con parámetros de Euler, en donde es un conjunto de combinaciones de transformaciones o giros que sufren de manera simultánea un sistema. Entonces, para llevarlo a la práctica, nosotros
vamos a empezar con hacer uso de nuestras habilidades gráficas que tenemos en la plataforma. Entonces, sugerencia. ¿Cómo lo trabajamos? Déjenme ver. Primero lo vamos a trabajar como un script normal. Y luego les enseño la plataforma de LightScript. Abran un editor. En ese editor, depende cómo ustedes configuren las ventanas, se los puede colocar. Entonces, ya sea que lo quieren en una configuración vertical o en una configuración horizontal. Aquí no puedo hacerlo como la versión de escritorio, en donde puedo sacar las ventanas. No me va a permitir cómodamente. Lo que puedo hacer es maximizar de forma individual cada ventana. Entonces aquí voy a estar alternando entre una y otra. Déjenme ver si puedo cambiar la configuración. Nosotros vamos a realizar primeramente la configuración de nuestro espacio. Para esto, el comando básico para establecer un gráfico es el comando plot. Ok. Normalmente sugiero que dejen las primeras 3 líneas de inicio de ese editor. ¿Por qué razón? Bueno, porque si creamos una función, la línea 1 es reglamentaria para establecer el título de dicha función. Y entonces de ahí podemos hacer el desplazamiento de toda nuestra programación. Si tienen dudas de cómo abordar la sintaxis del comando, pues vayan a la ventana de comandos y pidan, mediante el apoyo de la ayuda, el nombre del comando. Esto les desplegará en qué consiste la sintaxis de dicho comando y cuáles son sus propiedades. Y desde aquí pueden ver que pueden cambiar la línea del gráfico, el color, o en su caso, la estructura de la misma. Ahora bien, este comando plot por default solamente sirve para poder establecer espacios de 2 dimensiones, es decir, graficar en X. Pero nosotros ya no necesitamos este comando. Necesitamos un comando que aborde el espacio R3. Por lo tanto, requiero de la extensión de este comando, que sería plot3. Entonces, podemos de ayuda del comando plot3. Esta me describe entonces que puedo yo combinar estructuras por medio de coordenadas o por medio de arreglos vectoriales en el cual puedo graficar el espacio. Ahora, ¿hay un comando similar a este? Sí. Este me configura un espacio en R3. Sin embargo, hay una visualización también. Un comando que me permite visualizarlo como yo quiera, desde la perspectiva que él requiera. Entonces, análogamente al comando plot3, vamos a utilizar el comando view. El comando view me va a dar a mí el gráfico en 3 dimensiones en forma natural. Acuérdense que aquí es análogo al plot3. El comando plot tiene 2 variantes. Por default me va a dar la estructura en 2 dimensiones, pero tengo que especificar si va a ser en 3 dimensiones con el comando plot3. Pero si utilizo el comando view, por default me va a abrir un espacio tridimensional.
Y este solamente lo puedo operar mediante coordenadas azimutales. Las coordenadas azimutales tienen que ver con la elevación y con la desviación. Entonces puedo cambiar la perspectiva isométrica de este espacio bidimensional. Por eso es que es importante, cuando nos enseñan en la robótica, cómo configurar el espacio. Y para nosotros, así comenzamos, configurando el espacio, primero unidimensionalmente, en 2 dimensiones, y concatenamos en 3 dimensiones, en las cuales tomamos como forma de ese espacio la proyección de ejes coordenados, con base en una convención que adoptamos, por medio de formato de colores RGB, o por medio de la descripción de ejes coordenados euclidianos como X, Y y Z. Entonces vamos a comenzar primeramente con construir mi espacio tridimensional a través del comando div. Cada vez que ustedes realicen un algoritmo, asegúrense de poderlo guardar inicialmente en la carpeta donde ustedes gusten. Ustedes saben la ruta en donde salvan sus archivos. Yo por default ahorita me permite solamente guardarlo en la nube. Entonces voy a guardar. Voy a ponerle práctica 1 o prac 1, porque es la primera que voy a resolver. Okay. Una vez guardada, en la ventana de comandos tengo 3 opciones para poder ejecutar ese archivo. La primera, si voy como programador paso a paso, requiero seleccionar cada comando, poner botón, darle clic con el botón izquierdo y decir que evalúe la selección del comando de ventanas. Así me aseguro de que mi algoritmo paso a paso lo voy desarrollando bien. Y eso es lo más recomendable porque pues a veces no tenemos la práctica para poder programar, o la estructura depende de cómo pensemos. Entonces lo recomendable es que cada vez que vayan adicionando una instrucción, ustedes en forma individual por comando vayan evaluando. La segunda opción que tengo es a través del comando run, que está en mi menú principal. Entonces, por default, me va a guardar el archivo o lo va a salvar, de acuerdo a las modificaciones que yo haga, y va a ejecutar. Y la tercera opción es a través de la ventana de comandos, en donde yo verifico que si estoy en la ruta o el path donde estoy trabajando mis archivos, llamarlo con el nombre al cual estoy salvando mi programa. En este caso como prac 1. Pero esta solamente se puede generar cuando yo ya estoy seguro de lo que hice en la programación. Ya validé todo y estoy conforme. Entonces, de estos 3 tipos, la más recomendable es la primera, estar evaluando línea a línea. Una vez que yo ya hice toda mi programación y solamente hago pequeñas modificaciones, entonces utilizo el comando run. Y cuando lo utilizo ya, este programa con una opción de subrutina, en el cual voy a estar llamándolo, entonces utilizo la opción 3, mandarlo a llamar por su nombre. ¿Preguntas? De momento no, pero Bien, entonces avanzamos. De aquí, ejecuten dicho comando. Seleccionen y evalúen. Obviamente, si es la primera vez que configuran MATLAB, va a tardar un poquito. Si no, en forma inmediata lo va a realizar. Observen que por defecto me genera visualización de mi espacio. Y como les comenté, pues trabaja a través de coordenadas azimutales. Así que por default va a estar en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Ok. Si yo quisiera cambiar
el aspecto con un esquema isométrico, entonces le indico que va a estar en una perspectiva tridimensional. Como es un solo comando, pues ejecute con la opción run. Y observen que les construye el espacio del gráfico, obviamente es el de simulación, en una perspectiva isométrica. Sin embargo, aquí yo desconozco cuál es la proyección de mi eje coordenado X o cuál es la proyección de mi eje coordenado Y. Incluso el Z, pues creo que por obviedad dijimos que era la representación de la altura. ¿Hasta aquí preguntas? No, ninguna, profe. Bien. En este momento vamos a trabajarlo en esta perspectiva isométrica como un esquema tridimensional. ¿Por qué? Porque necesito construir los ejes coordenados. Y estos ejes coordenados es a través de un comando que se llama comando línea. Para esto, siempre tengo que ir a las bases, es decir, pedir la ayuda de dicho comando para observar la sintaxis y qué es lo que necesito yo para configurarlo. Entonces, pido la asistencia del comando línea y me tomo un poco de tiempo para leer la sintaxis y la descripción de ese comando. Prácticamente define que puede adicionar líneas con vectores relacionados con XY y al mismo tiempo puede generar matrices de esas líneas. Entonces, puedo construir una línea en 2 dimensiones o con coordenadas de 3 dimensiones. Ahora, aquí dice que las sintaxis pueden ser las correctas, como line, XY o X, Y, line de X, Y, Z, o a través de una estructura de datos que corresponden todas las líneas que despliegue sobre X, Y Z. Bueno, ¿cuál me conviene? Pues prácticamente la de las coordenadas X, Y, Z. Ahora bien, no se les olvide que cada asistencia de comando me va a vincular con nuevos comandos que en su estructura pueden procesar mayor cantidad de datos o pueden tener características específicas de ese comando. Por ejemplo, en el comando línea puedo agregar un texto o en el gráfico puedo agregar el texto o puedo agregar una sección de estructura vectorial como si estuviera generando una forma volumétrica o de una figura. Entonces, aquí nada más lo que les interesa, van poniéndole clic a las opciones que relacionan dicho comando. Entonces, vamos a construir primeramente una línea. Otra opción que puede tener la asistencia es cuando me dice que me lleva a mí a la documentación, y esta documentación sí cambia respecto a la información del comando, porque me lleva más allá. Hace la descripción, especifica algunos ejemplos e incluso me da opción para poder vincular con otros elementos. Entonces también es una ayuda de la cual puedo hacer uso. Si es que yo no sé para qué sirve dicho comando. Y aquí los ejemplos que me indican los puedo tomar y copiar y evaluar. Así que todo esto me ayuda a mí a relacionarlo y a tener más poder de poder, valga esa redundancia, generar lo que yo desee en mi gráfico. Ahora, vamos a estructurar una línea. ¿Por qué razón? Bueno, ya tengo el espacio de simulación. Ya la tengo en una vista isométrica R3, pero no he generado mis ejes coordenados para poder tener esta relación y perspectiva. Entonces, vamos a generar la primera línea, que es el X. Me dice que yo debo, en este caso, interactuar con un sistema R3, por lo tanto, tengo que darle la relación de la posición en X, en Y y en Z. Sin embargo,
cada dato que yo pueda introducir para representar la línea en X es referente a dónde voy a empezar y a dónde voy a terminar dicha línea con respecto a qué eje proyectado. Si yo en este momento quiero construir solamente el eje X, pues es obvio que no voy a tener ninguna posición diferente para Y ni para Z. Así que esos valores son nulos. ¿Por qué son dos valores? Porque requiero especificar en dónde va a comenzar con respecto a X y dónde va a terminar con respecto a X. Y así sucesivamente. ¿Dónde comienza la línea con respecto a Y y dónde termina con respecto al eje coordenado Y o con respecto a Z? Si quiero construir solamente una línea en el eje coordenado X, pues le indico en dónde va a comenzar y por lo tanto ya sé que tengo que comenzar en mi origen. ¿Y dónde va a terminar? Bueno, en la magnitud que yo quiera. Vamos a darle que fueran 5. Si observan el defecto por default y gráfico del comando view, es un espacio tridimensional de magnitud unitaria. Si yo sobrepaso ese espacio, bueno, vamos a ver qué tanto podemos adoptar. Entonces, guardamos y ejecutamos. Me construye mi eje coordenado en X. Por defecto también ya hay colores definidos. Pero si nosotros adoptamos un formato de colores para distinguir cada eje coordenado, ¿a cuál le correspondería el eje X? Ojo. Muy bien. Todos bien ahí en rojo. Por lo tanto, necesito apoyarme de definir algunas características o propiedades del comando. Por ejemplo, definir el color. Ahora, necesito una comilla en la cual cambie la estructura del comando a color, ¿qué será? ¿Morado? ¿Me percibe? Sí, morado. ¿Y qué color quiero? Pues obviamente el rojo. Y ejecutamos. Ok, vamos bien aquí. Una pregunta, profe, ¿cómo se sacaban las comillas? Ah, ok. Es una comilla simple, bueno, que al menos en el teclado comparte el espacio del signo de interrogación, el que cierra, al menos en mi teclado. No sé si sea un teclado universal. ¿Sí? Ok. Aquí estos compañeros indican que sí, que es el que está compartiendo el espacio del signo de interrogación, pero el que cierra, el de la pregunta. ¿Ya lo encontraron? Ok. Si mi comilla es diferente a esta, rápidamente puedo identificar por el cambio de color. Y también recuerden que en el editor de MATLAB maneja un código de colores para marcarte si tienes la sintaxis errónea, si no tienes problemas con tu sintaxis, o si hay algo en el cual tengas tú que poner atención si es que quieres mejorar el desempeño de tu algoritmo. Esto aparece en la barra del lado derecho, en el editor, e incluso especifica el tipo de error o la sugerencia con la cual tú puedes arreglar tu sintaxis. Entonces aquí deben tener siempre mucho cuidado. En cualquier momento que te haga falta una comita o cierres, o no cierres una llave o un paréntesis o un corchete, inmediatamente por sintaxis, en la, ¿cómo se le llama? En la depuración de todo tu programa, te va a aparecer aquí en el código de colores, en el lado derecho,
el tipo de problema que puedas tener. Entonces, si ya construimos nosotros la línea del eje coordenado X en rojo, ¿cuál sería entonces el sentido común para construir Y y Z? Verde y